Y seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en la formación de un informático hay una asignatura que es fundamental, a la que se dedican el porcentaje mayor de horas de estudio a lo largo de toda la carrera. En todos los cursos hay muchas horas dedicadas a esta asignatura fundamental en nuestra carrera. Es reiniciar. ¿Vosotros habéis llamado alguna vez a algún técnico informático? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que os ha dicho? Reiniciar. Porque reiniciar resuelve todos los problemas. Y los problemas que no resuelve reiniciar es que no tienen solución. Entonces es la solución a todos los problemas que tienen solución. Cuando la semana pasada, hace 2 semanas, Walter predicaba, él usó el título Revive, es posible empezar de cero. ¿Os acordáis? Capítulo 5 de 2 Corintios, cuando el apóstol habla de la reconciliación que tenemos gracias a Cristo Jesús, gracias a la cruz. Ahora, yo le di así algunas cuantas vueltas y después me di cuenta de que no había ningún otro título más que el que hemos puesto, que ahí me ayudó Marina y Dani, me ayudaron a ponerlo, pero si es posible, hazlo. Si es posible, hazlo. Ese tema de que haga falta reiniciar los ordenadores, los teléfonos, los routers y todas estas cosas, ¿sabéis por qué es? Eso que parece mágico y que no funciona en ningún otro ámbito de la ciencia, solo en la informática, tiene realmente una explicación. Y es que los programas ejecutan líneas de código de forma secuencial, ¿ok? Y a veces los usuarios dicen que es culpa del programador, que ha hecho mal el programa, ¿no? Tiene razón, pero yo no voy a decir eso aquí, ¿no? Pues no voy a tirar piedras contra mi tejado. Es el usuario que siempre hace cosas que no... ¿Sabéis qué pasa? Que la parte más difícil de hacer un programa no es hacer lo que se prevé que se va a hacer, sino prever todo lo que el usuario puede hacer que no debe hacer con tu programa. Esa es la parte más difícil de programar. Entonces, a veces se cuelan pues, unos pequeños errores o grandes que hacen que el programa entre en un bucle. Cuando decís, a mí me suelen decir, el ordenador está pensando todo el tiempo, tiene ahí el relojito. ¿Sabéis qué ha pasado? Que el código ha entrado en un bucle, no va a salir de ahí, no va a pasar. Entonces hay que reiniciar, ¿ok? A veces el programa se autodestruye, empieza a ocupar memoria por un error, y llega un momento en que ocupa toda la memoria, satura, el ordenador se pone a 100% y queda totalmente bloqueado. ¿Qué hay que hacer? A ver, ya os he dado una formación ya hoy. ¿Qué hay que hacer? Reiniciar. ¿Os imagináis lo absurdo que sería ponerte delante de tu ordenador sabiendo que le das al botoncito de reiniciar y en 2 minutos tienes solucionado el problema? Quedarte mirando para la pantalla para siempre y como aquello no tiene solución, tiras el ordenador pudiendo reiniciar. Hay personas que tiran su vida totalmente a la basura por no reiniciar. Así que, si es posible, hazlo. Si es posible, hazlo. Y esto es lo que es el primer versículo del capítulo 6 de 2 Corintios que tenemos hoy delante. La verdad es que así de entrada, ahora lo vamos a leer, es un capítulo un poco raro, pero como yo también lo soy, al final nos hemos entendido. Y creo que podemos llegar a entender lo que el apóstol Pablo quiere transmitir aquí. La idea principal de este capítulo que yo encuentro es que ya que Cristo ha venido a este mundo para reconciliarnos con Dios y nos ofrece una nueva vida en Él, no tiene sentido rechazar este regalo. Ahora bien, tampoco tiene sentido comenzar de cero viviendo igual que antes, cometiendo los mismos errores. Por tanto, es muy importante entender que es necesario vivir según los principios que Cristo nos enseñó, manteniéndonos fieles en un mundo infiel y rodeándonos de las personas adecuadas, las que tienen los mismos principios cristianos y los mismos objetivos espirituales que nosotros. Ha llegado el momento de reiniciar. Ahora, ¿cómo? Porque en el
En la informática todos sabemos cómo, ¿verdad? Control al suprimir, botón de reset. No hacéis eso, ¿verdad? Es desconectar la corriente. ¿Sí? A veces en nuestra vida llegamos a momentos en los que nos encontramos en un bucle. A veces nuestras decisiones agotan nuestros propios recursos. Y el apóstol Pablo aquí nos da la clave de cómo podemos reiniciar sin tener errores de programación. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, así que le voy a pedir a Germán que me ponga ahí el texto, porque la Biblia que yo tengo es Reina Valera. Yo creo que se entiende bien con todas las versiones, pero tal vez esta sea un poquito más, en nuestro lenguaje más claro. Dice: nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis su gracia en vano. Porque él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, os hemos hablado con toda franqueza, os hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca os hemos negado nuestro afecto, pero vosotros sí nos negáis el vuestro. Para corresponder del mismo modo, os hablo como si fuerais mis hijos. Abrid también vuestro corazón de par en par. No forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salid de en medio de ellos y apartaos, no tocad nada impuro, y yo os recibiré. Yo seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el versículo 1 del capítulo 7 es prácticamente la conclusión a todo lo que hemos leído hasta ahora. Dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Primer y último versículo. El primero dice: así pues, después de todo lo que hemos dicho, hemos hablado de Cristo, de que Él murió para reconciliarnos con Dios. Dice: no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice la versión de la Biblia, la palabra: no echéis a perder su gracia. ¿Sabéis qué es no aceptar el regalo de salvación de Dios? Es echarlo a perder. Así, directamente. Tirarlo a la basura. Tirar nuestra vida a la basura. Simplemente por no querer, como decía, reconciliarnos con Dios y empezar de cero. Y menciona en el versículo 2 el apóstol Pablo un versículo de la profecía de Isaías. Sabéis, siempre que veo en la Biblia una cita, en el Nuevo Testamento, una cita del Antiguo Testamento, para mí es una ventana que se abre. Me explico. Citan siempre un versículo, 2 versículos, 3 versículos, pero cuando el escritor cita un versículo es porque tiene en su cabeza todo el contexto de ese versículo. ¿Me entendéis? Hay un ejemplo muy claro. Yo la primera vez que lo vi hace muchos años, cuando don David Morse predicó precisamente en Semana Santa sobre el Salmo 22. Aquellas palabras que Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el primer versículo del Salmo 22.
Pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico y las palabras que todos escucharon de Jesús fue ese primer versículo, pero seguramente en la cabeza de Jesús el salmo fue recitado entero, porque describe su sufrimiento allí en la cruz. Entonces, siempre que veo un versículo, siempre voy a... Pienso que es una ventana y sabéis que las ventanas es muy diferente verlas de lejos que de cerca, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te acercas a una ventana? Ves mucho más, ¿no? La ventana de lejos ves el huequito, pero cuando abres la ventana y te asomas, ves todo lo que la ventana te ofrece. Y aquí el apóstol Pablo abre una ventana al capítulo 49 de Isaías, versículo 8. Y obviamente el apóstol Pablo, antiguo miembro del Sanedrín, conocía perfectamente el libro de Isaías, totalmente. Y estoy seguro de que los corintios, la inmensa mayoría de ellos, conocían perfectamente el libro de Isaías, la profecía de Isaías. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia del pueblo de Israel en el libro de Isaías, porque creo que esta ventana, o por lo menos a mí, es lo que me ayuda a entender todo lo que el apóstol Pablo escribe a continuación. Y por eso lo cita. En el año 722 a.C., Israel ya está dividido y los reinos del norte son llevados por el rey asirio Salmanasar V, cautivos, y desaparecen los reinos del norte. En Jerusalén, en Judá, el profeta Isaías denuncia una situación espiritual de su pueblo que no era mejor que la de los reinos del norte. Y en su profecía habla del juicio que va a venir sobre Judá. Y dice allí, está explicando en los primeros capítulos del libro de Isaías, los primeros 39, está hablando del juicio que va a venir sobre Jerusalén. Habla de un pacto que Ezequías hizo con los asirios y con los babilonios para que luego le protegiesen. Y allí Isaías le dice, el profeta le dice, vas a ver Jerusalén totalmente destruida y este templo va a ser totalmente arrasado. Y habla de cuando los babilonios van a venir y van a arrasar Jerusalén, del juicio que está por venir. Capítulo 39. Pero a partir del capítulo 40 de Isaías de lo que nos habla es de esperanza de restauración. Ahí es donde nos habla de aquel rey que iba a venir, pero que iba a venir como un siervo, que iba a venir a sufrir, que iba a ser rechazado por su propio pueblo. Y dice los primeros capítulos a partir del 40 de Isaías que la misión del siervo es restaurar y ser luz a las naciones. Esta es la misión del siervo. Ahora, durante todo ese tiempo, y el profeta Isaías lo cita, muchos judíos perdieron su confianza en Dios. Muchos judíos sintieron que Dios les había abandonado. Pero siempre hubo un grupo de judíos fieles que se llamó, o que llamamos el remanente fiel, que se mantuvo fiel en aquella situación tan complicada, en aquel ambiente tan hostil. Y al cabo del tiempo, cuando se cumplió la promesa, volvieron a su casa libres y pudieron restaurar el templo, pudieron restaurar la ciudad, pudieron restaurar sus vidas, y el objetivo era el mismo que el siervo, llevar luz a las naciones. Ahora, la iglesia de Corinto se encontraba en una situación muy complicada. Probablemente habían llegado a tocar fondo. No voy a explicar más del contexto de 2 Corintios porque hemos escuchado mucho acerca de esto, pero la situación era muy mala. Espiritualmente, muchos seguramente se habían desanimado, estaban alejados de Dios. Muchos seguramente pensaban que Dios había abandonado a la iglesia de Corinto y necesitaban la restauración, igual que el pueblo de Israel, porque había una promesa. Y el apóstol Pablo les cita un versículo del capítulo 49 de Isaías, donde está hablando de aquel siervo que iba a venir a sufrir. Y ese siervo, ellos ya lo habían conocido porque era Cristo. Y entonces, una vez que cita estos versículos, el apóstol Pablo lo primero que dice es, el momento ha llegado. El momento es ahora. Dice, es el tiempo aceptable, es el día de la salvación. Así que mi primer punto en esta mañana es, aprovecha la oportunidad. Porque el momento es ahora. No esperes más, no lo extiendas más en el tiempo.
El momento es ahora. Y fijaros, en este punto incluyo los versículos 11 al 13, porque el apóstol Pablo está ahí rogando desde el corazón. Ante una situación como la que había vivido el apóstol Pablo, de rechazo por parte de los corintios, de abandono por parte de ellos, de insultos, de querer tirar abajo su ministerio, de tantas cosas que le habían hecho, ¿qué habríais hecho vosotros en su lugar? Yo sé lo que habría hecho yo. Allá vosotros. Que el juicio de Dios caiga sobre vosotros. ¿Estáis mal? Tenéis lo que merecéis. ¿No habríais hecho eso? Yo sí. Yo sí. Y el apóstol Pablo les habla con el corazón. Les dice, os hablo como si fuerais mis hijos. Bueno, los que somos padres y que nuestros hijos no nos oigan, a un hijo se le perdona absolutamente todo, ¿verdad? Os hemos abierto el corazón de par en par. Os hablo con franqueza. Jamás he dejado de amaros, dice el apóstol Pablo. Pero les dice, pero vosotros sí que lo habéis hecho. Así que dice la versión, la palabra me llamó mucho la atención. Dice, vuestro amor hacia mí ha sido mezquino, tacaño. Habéis sido tacaños a la hora de manifestar amor contra mí. Y él les dice que es la hora de reaccionar, que tienen que reiniciar, que tienen que volver a empezar, que ha llegado el momento de volver a empezar. Ahora, los siguientes versículos, el apóstol Pablo empieza a explicar cómo ellos han llevado adelante su ministerio. Y he titulado este punto, siendo fieles en un ambiente hostil. ¿Sabéis qué significa la palabra hostil, verdad? Es una palabra que me resulta bastante significativa. Hostil significa contrario, adversario o enemigo. Es algo que está en contra, ¿no? Algo hostil a mí es algo que está contra mí. Ahora, el ambiente social en Corinto era totalmente hostil, totalmente. No era el ambiente más adecuado para vivir como cristiano allí. Era una ciudad muy rica, era una ciudad perfectamente situada para el comercio, tenía 2 puertos, es un istmo, había mucho dinero y había lo que llamaban los sofistas, había gente muy sabia, muy, iba a decir charlatana, no les quiero despreciar, pero que hablaba muy bien. Y Pablo no era ni rico ni era tampoco un gran orador. Entonces, el ambiente en aquella ciudad era un ambiente de postureo, de postín, de aparentar. Si no eres rico, si no eres una persona con mucha sabiduría, no eres nadie. Afortunadamente solo pasa en Corinto esto, ¿verdad? No ha pasado en ningún otro lugar. ¿A que no? Cada vez nuestra sociedad es más así. Si no eres rico, si no eres una persona sabia, si no eres una persona importante, no eres nadie. Y la iglesia de Corinto había llegado a caer, muchas de las personas habían llegado a caer en este pensamiento. Claro, tenemos aquí a toda esta gente que habla de maravilla, que están llenos de dinero, tienen unas casas espectaculares, tienen posesiones, y mira a Pablo, haciendo tiendas, no es nadie. Si él realmente fuera un siervo de Dios, un gran orador de la palabra, él sería una persona rica, porque los sofistas, los que hablaban, los que filosofaban, eran personas que ganaban mucho dinero porque cobraban a sus discípulos y cobraban por escucharles a la gente. Eran gente muy rica también. Y entonces Pablo empieza a explicarles cómo un cristiano tiene que vivir en un ambiente hostil. Y hay una frase que yo no recuerdo dónde la escuché, ni dónde la leí, no sé a quién atribuírsela, pero es una frase que para mí explica este punto casi de manera que no tendría que decir nada más. El barco ha de estar en el agua, pero el agua no ha de estar en el barco. El barco en el agua, bien. El agua en el barco, un problema. El cristiano tiene que vivir en el mundo. Tenemos que vivir en un ambiente hostil, pero ojo, ese ambiente hostil no tiene que meterse en nuestro barco. Y ahí Pablo explica, versículo 3, que ellos han intentado no ser nunca motivos de tropiezo. Ahora, motivo de tropiezo es porque nuestras decisiones muchas veces no solo nos afectan a nosotros.
Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, uno de los muchos grandes problemas que tiene, es que las personas que deberían ser referentes, muchas veces, por causa de su conducta, alejan a las personas de Dios. Tengo aquí anotado una frase que sí que sé de quién es de Abraham. Dice, la vida cristiana es conducta. Conducta. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes cómo tienes que conducirte después de reiniciar tu vida? Primero, no seas motivo de tropiezo. Segundo, versículos 4 y 5 dice, servimos a Dios en medio de circunstancias difíciles, situaciones injustas. A veces pasamos hambre, a veces pasamos noches sin dormir y a veces trabajamos mucho y no vemos recompensa. Y está hablando en un lugar donde el reconocimiento social era una de las cosas más importantes para una persona, porque si no eras reconocido socialmente no eras nadie. ¿Os suena? Situaciones difíciles. Pero el servicio a Dios no depende ni tiene uno que medirlo por estas cosas. Vivimos en un ambiente hostil y la vida es injusta, por definición. ¿Alguien os ha dicho alguna vez que la vida es justa? La vida es injusta por definición y lo va a ser. Versículos 6 y 7. Fijaros, si leemos los versículos 4 al 10, vamos a encontrar directa o indirectamente cada una de las características del fruto del Espíritu. ¿Veis aquí os suenan estas palabras? Bondad, paciencia, amor, pureza. ¿Os suenan estas palabras? Está hablando de mostrar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, ahí dice el apóstol Pablo, estamos viviendo mostrando los frutos del Espíritu. Que los demás no lo ven, que los demás nos acusan de lo contrario. Mis queridos, es lo normal. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente contrario a nosotros. Nos llaman mentirosos cuando decimos la verdad. Nos dicen que hacemos mal cuando hacemos bien. Mis queridos, es lo normal. Es lo normal. Porque estamos en un ambiente contrario. Ahora dice, esto nos da armas para defendernos de cualquier ataque. ¿Recordáis Efesios capítulo 6? Dice ahí literalmente, parece que el texto dice, nos da armas tanto en la mano derecha como en la izquierda. ¿Sabéis qué se llevaba en la mano izquierda? Bueno, los diestros, supongo. El escudo, defensa. Y en la derecha, la espada. Esto me da herramientas para vivir pudiendo defenderme y pudiendo atacar también. Y dice el versículo 8 al 10, dice, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, engañadores pero veraces, desconocidos pero conocidos, moribundos pero vivimos, castigados, intentan matarnos pero estamos vivos, intentan entristecernos pero estamos gozosos. Piensan que somos pobres, pero somos mucho más ricos que ellos. En nuestra nueva vida, después de reiniciar, lo que tenemos que entender que es que lo único que importa es lo que Dios piensa de nosotros, no los demás. Porque si te guías por todo lo que piensan los demás de ti, el fracaso lo tienes garantizado. Garantizado. Porque algunas veces van a pensar bien y van a acertar las menos, pero la mayoría te van a juzgar mal y te van a juzgar con injusticia. Y esto era uno de los grandes problemas en Corinto también. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ¿recordáis el pueblo de Israel? Cómo tuvo que vivir en aquella situación en Babilonia, cautivos, y cómo algunas personas decidieron mantenerse fieles allí. Y esas personas, cuando llegó la promesa, consiguieron volver a sus casas, consiguieron ser restaurados, consiguieron restablecer su vida espiritual. Entonces el mensaje a Corinto es, hermanos, estáis en un ambiente hostil, eso no va a cambiar, pero tenéis la promesa. Y la promesa ya se ha cumplido en Cristo. Y el momento es ahora. Ahora bien, versículos 14 hasta 7.1.
Titulé este punto eligiendo bien las compañías. Dime con quién andas, y te diré quién eres. El versículo aquí 14, cuando dice no os unáis en yugo desigual, ha sido usado, por lo menos que yo recuerde, durante mucho tiempo para matrimonios mixtos, ¿verdad? Es cierto, es una pequeña parte de lo que dice aquí, pero una pequeña parte va mucho más allá. La palabra aquí es muy curiosa porque parece ser que es la única vez en la Biblia que se usa esta palabra aquí, y es heteroyugo, hetero distinto, yugo, yugo distinto. Y lo que está diciendo aquí es no intentéis unir dos cosas que no pueden estar juntas. No lo intentéis, no va a funcionar. ¿Puede haber luz y oscuridad en el mismo sitio? No. ¿Puede haber justicia y injusticia al mismo tiempo? No, porque si hay injusticia es porque falta la justicia, y porque si hay justicia es porque afortunadamente no hay injusticias. No se puede. Y esto nos lleva a aquel versículo de Deuteronomio, capítulo 22, versículos 10, que dice: no hares con una yunta compuesta de un buey y un asno. ¿Por qué? Tanto el buey como el asno eran animales muy utilizados para la labranza. Yo la verdad es que en casa de mi abuela había asno, era una burra, una asna, pero no había bueyes. Pero igual algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad, la necesidad más bien, de trabajar con bueyes. ¿Por qué se ara con bueyes? Sabéis que también se puede arar con asnos y con caballos. ¿Por qué no se ara con caballos? Si los caballos tienen más fuerza que los bueyes. Porque los bueyes tienen mucha más resistencia que los caballos y que los asnos. Los bueyes tienen una capacidad enorme en resistencia a esfuerzos prolongados. Podías arar con caballos, pero te iban a durar media finca. Y el buey termina el trabajo hoy, y mañana sigue el trabajo, y mañana sigue el trabajo, y mañana sigue el trabajo. ¿Sabéis qué pasa si aras con un asno? Que el asno hoy hace el trabajo y mañana, a lo mejor en 3 días, no lo sacas de la cuadra. Los bueyes se enferman mucho menos que los asnos. ¿Veis que me he hecho un experto en ganadería? Me pareció curioso. ¿Por qué no un buey y un asno juntos? Bueno, claro, es verdad, son animales diferentes, tienen fuerzas diferentes. Bueno, un asno tiene mucha fuerza. Pero ¿sabéis dónde tiene la fuerza el asno? En las patas de atrás. Los asnos se utilizan como animales de carga, ¿verdad? Porque son capaces de soportar una enorme fuerza sobre sus espaldas y tiran de carros con unos arneses que tiran de sus caderas. Pero los bueyes, ¿dónde tiran del arado? Del cuello. Porque la fuerza de los bueyes está en las patas de adelante. Entonces, si tú pones un buey y un asno arando juntos, aquello no puede funcionar. No puede funcionar porque primero el yugo ya no sirve, porque el yugo de un asno y el de un buey es diferente. Entonces no puedes unir en un mismo yugo, ni puedes ponerle al buey el yugo del asno, ni al asno el yugo del buey. Esto no es una cuestión de discriminación animal. Porque enseguida cuando decimos, oye, esto con esto no, es discriminación. Estás discriminando a los pobres asnos, porque son asnos, burros. ¿Sabéis una cosa? Son mucho más inteligentes que los bueyes. Mucho más. ¿Habéis oído la expresión terco como un burro? ¿Sí? Yo la escucho a menudo. Pero la naturaleza. Pero claro, ahora sabiendo que los asnos y los que son muy inteligentes, ya me lo voy a tomar como un halago. Es muy difícil conseguir que un burro haga lo que no quiere hacer. Es muy difícil. Muy difícil. Si no quiere, no quiere. Y si el asno está cansado, ya le puedes poner el arado y lo que quieras, no se va a mover. Pero el buey es disciplinado. Por eso se usaban los bueyes. Esto no tiene nada que ver con discriminar a personas, no tiene nada que ver con no
amar o respetar a las personas. Es más, si algo tenemos claro en la palabra de Dios es que Dios nos dice que tenemos que amar a todas las personas. Dios ama absolutamente a todas las personas, a todas. ¿Qué significa yugo desigual? ¿Que no puedes montar un negocio con una persona no creyente? Pues depende. Si esa persona no está dispuesta a respetar los principios cristianos en el negocio, no puedes. No puedes. Hay proyectos que tienen una implicación espiritual en nuestras vidas, como obviamente es un matrimonio, pero muchas más cosas, muchos más proyectos en los que si la persona que tienes a tu lado no tiene tus mismos principios espirituales y tus mismos objetivos espirituales, aquello no va a funcionar. Puede funcionar durante un tiempo. Tú puedes poner un asno y un buey arando, aquello va a funcionar un tiempo. Más, menos, pero a medio plazo, a largo plazo, aquello no va a funcionar. No va a funcionar. Es por eso que en nuestra nueva vida, cuando reiniciamos nuestra vida, es muy importante elegir las compañías, elegir las personas con las que nos unimos en proyectos espirituales. ¿Cuál era el contexto de Corinto? Otra vez, muchas costumbres paganas se habían metido en la iglesia. ¿Recordáis? Había cultos a ídolos, en particular al dios Poseidón, el dios del mar. Es normal. Vivían del mar. Había muchos marineros allí. Hacían sacrificios, sacrificaban bueyes y caballos. Esto sí que es cruel. Tiraban caballos al mar para ofrecerlos en sacrificio a Poseidón. Ahora, luego, estos sacrificios muchas veces los bueyes, porque de tontos no tenían nada, sacrificaban el buey, pero la carne luego se la comían. Yo haría lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que todas estas costumbres, sacrificios, ídolos, estaban empezando a meterse en la iglesia. Y dentro de la iglesia había muchas personas que habían doblegado su fe ante las prácticas paganas y no al revés. Y el apóstol Pablo tiene que decirles, cuidado con esto, porque el resultado había sido un desastre. Y si iniciaban una restauración espiritual, tenían que romper totalmente con eso. Por eso dice el versículo 15 y 16, no tiene sentido juntar lo honesto con lo deshonesto. No puede haber, la palabra ahí es concordia y se puede traducir como armonía sinfónica entre Cristo y Belial. Belial significa indignidad, maldad, destrucción, ruindad. Es decir, todo lo que representa a Satanás. Por eso a veces se traduce, no puede haber armonía ni concordia entre Dios, entre Cristo y Satanás. No puede haber en nuestra vida una cosa y la otra. ¿Recordáis? No se puede soplar y sorber. Soplar y sorber no puede ser. No puede ser, queridos hermanos, no puede ser. No podemos querer mezclar en cosas espirituales con cosas paganas. Eso no va a funcionar. Y el apóstol Pablo es lo que está diciendo aquí y pone ejemplos en el arado que seguramente muchos de ellos conocían. Ahora dice, ¿por qué vosotros, al igual que Cristo y Satanás, no podéis tener en vuestra vida cosas que no sean, que sean deshonestas, cosas que sean impuras? ¿Por qué no la podéis tener? Porque ¿quién es el templo de Dios ahora? ¿Quién es? Nosotros. Entonces, en mi templo yo no puedo meter cosas que son paganas y cosas que son espirituales. Dice, caminaré entre vosotros, yo seré su Dios y yo será mi pueblo. El capítulo de 26, versículo 12 del Levítico, que se titula, o han titulado, bendiciones sobre la obediencia. Y otra vez está abriendo ventanas al libro de Isaías. Versículos 16, 17, 18. Versículo 17 es Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, proféticamente, el profeta Isaías está diciendo, vais a estar cautivos en Babilonia, pero vais a salir. Y no vais a tener que salir huyendo, vais a poder salir con calma y os vais a poder llevar los utensilios de la casa de Dios. ¿Recordáis lo que pasó con el decreto de Ciro? El pueblo, el remanente, salió de Babilonia
y todos los utensilios de la casa de Dios, dice allí que eran más de 5.600 me parece, utensilios que Nabucodonosor había guardado de la casa de Dios, ellos pudieron llevárselos para reconstruir el templo. Ahora, ¿no creéis que tendrían la tentación de llevarse más cosas de allí? Pues claro, llevaban muchos años viviendo allí, tendrían sus cosas, quién sabe si sus imágenes, quién sabe si sus costumbres, y ahí el profeta le está diciendo, tenéis que salir de ahí, pero no podéis llevaros nada, solo los utensilios. Apartaos. Y otra vez no es discriminación, por supuesto. Salid de ahí y llevaros solo lo que es de mi templo. Todo lo demás no es mío, no me corresponde, no os corresponde, no es espiritual. El capítulo 52 de Isaías dice el versículo 7, hermosos son sobre los montes los pies del que trae salvación. Y dicen los versículos 9, creo que los tenemos ahí, ¿verdad, Germán? Versículo 9 de Isaías 52, cantad a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor se compadece de su pueblo, que ha rescatado a Jerusalén. El Señor muestra su poder a la vista de todas las naciones. Lo verán los confines de la tierra, la victoria que trae nuestro Dios. Salid de Babilonia, salid, no toquéis lo que es impuro. Salid de ella ya purificados, llevando solo el ajuar del Señor. Esto es la ventana que el apóstol Pablo abre a los corintios de Isaías. Hay restauración, pero no mezcléis las cosas de Dios con las cosas paganas. Y el siguiente versículo 18, esta es una cita de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, y es Dios quien está hablando con David y le dice, tú no me vas a construir el templo, me lo va a construir tu hijo, pero ¿sabes una cosa? Yo voy a ser el padre de tu hijo y él va a ser mi hijo. Y lo que está diciendo ahí es que seré su padre y lo que está diciendo es, le voy a corregir como se hace con un hijo. Le voy a corregir como se hace con un hijo, con amor. Es por eso que el apóstol Pablo abre su corazón aquí y les dice, os digo esto como si fuerais mis hijos. Porque Dios os tiene como sus hijos. No importa dónde hayáis caído, no importa cuán bajo hayáis caído, no importa cuál sea vuestra situación, podéis empezar de nuevo. Y el momento es ahora. Y el versículo 1 del capítulo 7 es el resumen. Tenemos la promesa. Tenemos las instrucciones para que la obra de Dios sea completada en nosotros, la santificación. Esto es el objetivo del reinicio. El objetivo del reinicio no es que el ordenador se vuelva a colgar de nuevo, ¿verdad? Pasa por culpa de los programadores, a veces también por culpa de los usuarios, hay que decir. El objetivo es la santificación. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, si el desánimo o el entorno en el que estamos, en el que estás, te ha alejado de Dios, si las compañías que hemos elegido, nos han apartado de Dios, es el momento de reiniciar. Es el momento de comenzar de cero. Es el momento de comenzar nuestra restauración espiritual. Y contamos con la promesa de Dios. Y es que Él terminará su obra en nosotros. Amén. Oramos y después de orar ya podemos tener una restauración física con un café y un bizcocho allí. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque realmente tú nos das la oportunidad de volver a comenzar. Gracias porque nos das las instrucciones de cómo tenemos que conducirnos para que la obra de santificación se dé en nuestras vidas. Gracias por la promesa. Gracias por Cristo. Gracias por la reconciliación con Dios que ganó allí en la cruz con su muerte, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de nuestra realidad y a decidir, Señor, reiniciar, a decidir restaurar, Señor, nuestras vidas, a decidir comenzar de cero. Gracias porque podemos revivir en Cristo.
Te damos muchas gracias y ponemos este día en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.